Gloria al Señor, hermanos. Bendito nuestro Padre Celestial que nos tiene reunidos en este momento, escuchando palabra de nuestro Padre Celestial en este momento. Dios bendiga tu vida por estar en este video, mi hermano, escuchando solamente palabra de lo alto, palabra de misericordia, palabra de amor, palabra que nos edifica, palabra que nos conforta, palabra que nos exhorta, porque la palabra de nuestro Señor eterno es aquello que nos hace que nosotros cambiemos rotundamente lo que éramos antes a un hombre nuevo o a una mujer nueva. La palabra de Dios nos ayuda en poder entender cuál es el propósito y la asignación que tenemos en este mundo. Estaba leyendo la palabra de mi Dios. Gracias nuevamente por estar en este video, mi querido hermano. Dios te bendiga. Bienvenido nuevamente a nuestro canal Cielos Abiertos. Dios guarde tu vida siempre, que Dios abra tu mente en este preciso momento para poder comprender la palabra que Dios trae a tu vida en este momento. Por favor, dale like, síguenos, suscríbete y comparte este video para que muchos sean bendecidos. Bendito Dios, la palabra en este preciso momento, mis queridos hermanos, estaba leyendo el libro de Génesis y me llamó mucho la atención algo lo cual quizás muchísimos conocemos dentro de la historia de la palabra del Señor, de dos personajes llamados Caín y Abel. Dos personajes en la palabra, los cuales vienen y marcan un punto muy específico donde Dios quiere hablar a tu vida en este preciso momento. Vuelvo y te repito, comparte este video, dale like, dale me gusta, síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube, para que de esta forma puedas recibir siempre mensaje de lo alto, palabra de Dios para tu vida, para poder edificarte, y que de esta forma, mi querido hermano, juntos vayamos aprendiendo acerca de la palabra de nuestro Señor. Como te decía, estaba leyendo yo el libro de Génesis, justo en el capítulo 4, y me llamó mucho la atención esto, lo cual yo te estoy mencionando, la historia, una breve historia de Caín y de Abel. Por favor, busca tu Biblia. Vamos a leer la palabra del Señor en este preciso momento. Si tienes donde apuntar, apunta también algo que te parezca muy interesante, algo que te pueda servir para una prédica. Estoy más que seguro que mucho de lo que vamos a hablar en este momento, en este video, te va a servir mucho para alguna prédica que tú puedas dar también a través de alguna enseñanza o a través de algo que Dios ponga en tu vida para poderlo compartir. Quiero que te vayas a la palabra. Génesis capítulo 4, verso 3 dice así: Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, los mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Cierto día Caín dijo a su hermano: Salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Gloria al Señor. Una historia, mis queridos hermanos, que hemos escuchado quizás muchas interpretaciones, y todas las interpretaciones son correctas, hermano. Solamente me gustaría darte la interpretación que el Señor me pudo brindar por misericordia, una interpretación muy hermosa que sé que va a edificar tu vida. Como decía la palabra, hubo un momento en el cual Caín y Abel presentaron sus ofrendas delante del Padre Celestial. Una pequeña reseña para podértela compartir. Caín era el mayor, el hermano mayor de Abel. Por lo tanto, ya Caín sabía perfectamente cómo presentar la ofrenda delante del Padre Celestial, porque ya lo había hecho durante mucho tiempo, y por eso ejecutaba ese proceso cada vez que tenía una cosecha y se la presentaba al Señor. Y el Señor, por supuesto, en su momento tuvo que recibir esa ofrenda con gratitud. Pero hubo un momento en el cual, dice la palabra del Señor, de que también Abel tomó la decisión de presentar la ofrenda de él
delante de la presencia del Señor. Aquí hay una parte muy importante, mis queridos hermanos, donde quiero detenerme un poquito y hacer una reseña específica, donde en este preciso momento se mira un celo rotundo en Caín. ¿Por qué? Él ya estaba acostumbrado a presentar sus ofrendas al Señor. Él ya estaba acostumbrado, ya sabía cómo hacerlo y qué tipo de fruto le gustaba al Padre Celestial presentársela. Pero dice la palabra del Señor que en el momento de que Abel viene y presenta sus ofrendas, y dice que presentó las mejores partes de los carneros, y de esa forma vio con gratitud también el Señor y con ojos buenos el Padre Celestial la ofrenda de Abel. En ese preciso momento ya el semblante de Caín había decaído y ya era de una forma muy diferente, porque entró un celo. En ese preciso momento ya Dios conocía el pensamiento de Caín y que era pues lo que estaba pasando en su mente. Y es por eso la mayoría de gente dice: lo que pasa es que la ofrenda de Caín no era mejor que la de Abel. Pero vuelvo y te digo, ya Caín estaba ya presto y dispuesto a ofrecer siempre una ofrenda al Padre Celestial. Ya sabía cómo presentarla. Por lo tanto, también la ofrenda de Caín tuvo que haber sido buena, tuvo que haber sido grata. El punto aquí muy específico fueron los pensamientos de Caín hacia Abel, en el momento de que Abel presenta también su ofrenda y presentó pues obviamente las mejores partes, dice la palabra, de estos animalitos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este momento? En este momento, cuando Caín ya su semblante cambia, es porque ya siente un celo rotundo de cómo presentó su ofrenda delante del Señor y cómo Dios la vio con agrado. Su pensamiento en ese preciso momento se invadió y pues obviamente tuvo pensamientos equívocos. Dice la palabra del Señor: el Padre viene y le dice a Caín: se puede aceptar tu ofrenda, pero si haces lo bueno. Dios ya sabía sus pensamientos negativos de Caín. Dios ya sabía perfectamente qué era lo que Caín estaba planeando. Dios ya sabía qué enojo era el que tenía directamente Caín en contra de Abel. Y por eso de que no acepta la ofrenda de Caín. Cuando tú tienes un pensamiento negativo o cuando tú vas a presentar, mejor dicho, una ofrenda delante del Señor y tú tienes algo contra tu hermano, dice la palabra del Señor: deja tu ofrenda en el altar, ve y reconcíliate con tu hermano para que la ofrenda sea aceptada delante de la presencia del Señor. En ese preciso momento Caín estaba siendo probado por parte de Dios, pero a la vez de que estaba siendo probado, Dios le estaba entregando una salida. Y viene el Señor y le dice: Caín, si tú te arrepientes de lo malo que estás pensando, literalmente se lo menciona así, entonces vas a ser acepto, le dice la palabra. Voy a aceptar tu ofrenda. Eso le quiso decir directamente el Señor. Pero Caín no quiso retirarse de los malos pensamientos, y no solamente sus pensamientos bajaron hasta su corazón, sus sentires, y los sentires los ejecutó posteriormente. Dios te entrega salidas, mis queridos hermanos. Dios te entrega las oportunidades para que tú puedas arrepentirte de tus pecados, de tus malos pensamientos. Dice la palabra del Señor que muchas van a ser las aflicciones y las tribulaciones de aquellos que creen en el Padre Celestial, pero que de todas estas el Señor es quien tiene la salida. El Padre Eterno le estaba entregando una salida directamente a Abel. Le dice el Señor: cuidado, porque si tú no te estás arrepintiendo o si no te retractas de lo que estás pensando hacer en contra de tu hermano, peligroso. ¿Por qué? Porque dice la palabra en ese preciso momento, en los versos que estábamos leyendo, el pecado, le dice, está a la puerta. El pecado está a la vuelta de la esquina, el pecado lo tienes enfrente, pero decides tú pasar la puerta o no pasar la puerta. La pregunta es: ¿tú cuántas veces has decidido ponerle stop a esto y no pasar la puerta? ¿O has tenido que pasar la puerta y ese pecado te ha invadido a ti? Dice la palabra del Señor en ese preciso momento, le dice: está al acecho. Cuando dice está al acecho, la palabra del Señor nos enseña
que esta pelea que estamos teniendo en este mundo no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra huestes de maldad, contra potestades que se mueven en las regiones celestes, contra esos principados que andan en las regiones celestes. Las regiones celestes es todo nuestro entorno, todo lo que nosotros vemos acá, todo esto es la región celeste, mi hermano. Por lo tanto, cuando dice la palabra del Señor que está al acecho el pecado, significa, mi querido hermano, que está más que presto a lo que tú puedas hacer o que tengas como debilidad. Las debilidades son un fuerte para las tinieblas, y es donde ellos toman quizás un poco de poder para poder directamente invadir tu mente, invadir tu corazón, para después manifestarlo en actos, en hechos. Y ahí dice la palabra que literalmente no escuchó la voz de Dios Caín, y mucho menos entendió la salida que Dios le estaba dando a Caín. La palabra del Señor luego dice que el siguiente día Caín le dijo a Abel que salieran, que fueran al campo, pero en ese momento Caín atentó en contra de la vida de su hermano. En el momento que atenta con la vida de su hermano, lo mata, dice la palabra del Señor. Ahí ya hay una confrontación. ¿Cuántas veces Dios no nos entrega salida, mis hermanos, para nuestras dificultades? El problema acá es que nuestro propio enojo no nos permite ver la salida que Dios nos tiene a cada uno de nosotros, mi hermano. No nos permite ver en realidad la ira que muchas veces llegamos a tener como pecado. La palabra del Señor dice que vuestro enojo no se ponga sobre el sol. ¿Por qué? Porque nuestro enojo no nos tiene que controlar. La palabra del Señor también dice: resiste al enemigo, al diablo, y él huirá de vosotros. Ahí hay una palabra muy poderosa. La palabra del Señor nos dice que va a huir de nosotros, porque ya las tinieblas, ya el diablo, ya Satanás, ya vive huyendo de la presencia de nuestro Padre Celestial. Lo interesante acá es de que huya de nuestra presencia, que huya verdaderamente de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener la autoridad o la potestad de manipular nuestras debilidades. Dice la palabra del Señor que le menciona en ese momento a Caín: tú tienes que ser el amo de esto. Tú tienes que ser el amo de tus debilidades. Tus debilidades no te tienen que controlar. Le estaba entregando una salida plena directamente a Caín. Pero Caín, con la ira que ya tenía, porque ya estaba demasiado enojado, porque Dios había aceptado la ofrenda con gratitud de parte de Abel, porque sus pensamientos iban puros delante de la presencia. Pero los pensamientos de Caín no iban puros. Los pensamientos de Caín ya iban con un trastorno, ya iban con algo malintencionado, ya iba con algo en el cual pues obviamente ya llevaba un celo rotundo en contra de la ofrenda que había presentado Abel y que había sido grata delante de la presencia del Señor. Y ese mismo celo muchas veces, hermanos, se da en la misma iglesia. Hay algo que yo he escuchado muchísimo. Esos son los celos ministeriales. Hay muchas personas que Dios los ha levantado para poder cantar, para poder predicar, para poder hacer cualquier tipo de diligencia delante de la presencia del Señor. Pero cuando Dios viene y levanta a alguien más por misericordia para poder ser útil directamente delante de la presencia de Él y para el pueblo directamente de ese ministerio, ya entra el celo ministerial. Y ese celo ministerial lo único que hace es dividir, lo único que hace es malformar todo lo que Dios tiene como voluntad plena, es malformar absolutamente todo lo que Dios tiene planeado ya como propósito y como asignación, tanto para tu vida como para la vida de aquellos que está levantando. Por lo tanto, ahora te exhorto yo en el nombre del Señor, y vamos a decirle en este momento a todo aquel pecado que nos aleja de la presencia de Dios, que no nos va a controlar. Todo aquello que nos estaba alejando de la presencia de Dios, ahora ya no lo va a poder hacer, porque Dios nos viene dando salida. Dios nos viene instruyendo
Oh sí, Padre, Dios nos viene guiando, Dios nos viene haciendo uno solo con Él. Dios viene literalmente disciplinando a sus hijos. Dice la palabra del Señor que al que Él exhorta es porque lo ama. Al que Él disciplina es porque lo ama. Pero muchas veces la disciplina no la queremos tomar de parte de Dios. Muchas veces lo único que queremos es escuchar: tú eres mi princesa, tú eres mi rey, tú eres el escogido de Dios. Dios te trae mucha bendición, Dios trae abundancia para tu vida, Dios trae todo lo necesario para que tú estés muy bien en este mundo. Eso es lo que queremos escuchar regularmente. Pero cuando Dios nos dice: tenés que cambiar ya esta actitud, tenés que cambiar ya la forma de pensar, tenés que cambiar la forma de hablar. Oh, gracias Padre Celestial por hablar nuestra vida. Yo sé, mi hermano, que tú estás recibiendo esta palabra en este momento. Yo sé que Dios está hablando a tu vida. Cuando Dios nos dice que tenemos que cambiar un cierto aspecto o rutina que nosotros tenemos ya muy implementada en nuestra vida, eso ya no nos agrada. Pero déjame decirte, mi querido hermano, que el principio del temor al Dios es la obediencia al Señor, mi querido hermano. Si tú tienes temor verdaderamente del Padre Celestial, entonces tú vas a ser obediente y lo vas a hacer por amor, porque el amor cubre multitud de errores, dice la palabra del Señor. Y cuando dice la palabra que cubre multitud de errores, eso significa, mi hermano, que para Dios no hay nada imposible de poderte perdonar, porque la misma palabra dice que cualquier pecado, sin importar lo que hayas tú hecho, y por más rojo que sea, Él lo va a volver blanco. Pero ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Lo único que tú tienes que hacer es reconocer el pecado, reconocer que fallaste delante de la presencia del Señor y delante de los demás, por supuesto, pidiendo perdón, mi querido hermano, y apartándote del pecado, apartándote de él y acercándote a Dios. La palabra del Señor, como le decía, dice: resistid al diablo porque él huirá de vosotros. Pero dice una contraparte también, y dice lo siguiente, dice así: pero acércate a mí, porque yo me acercaré a ti. Acá el inconveniente, mis queridos hermanos, es que muchas veces decimos apartarnos del pecado, pero verdaderamente no nos estamos apartando del pecado. Siempre lo mantenemos oculto. Y cuando nosotros mantenemos oculto algo, dice la palabra del Señor que Él saca todo a la luz. Entonces, es importante reconocer de que Dios tiene ojos donde sea. Dios está en la intimidad, Dios está en lo público, Dios está donde tú puedas estar en cualquier circunstancia, mi hermano, en cualquier lugar. Pero muchas veces pensamos que solamente el hombre es el que nos puede ver para que nos pueda criticar. Y eso es lo que hacemos, y nos ocultamos para poder ejecutar ese pecado que Dios ya en algún momento nos ha limpiado, mi hermano. Y volvemos y regresamos al pecado que lamentablemente nos está alejando de la presencia de Dios. No te olvides, Dios te está entregando salida. Dios te está entregando la voluntad propia para poder ejecutar todo en este mundo. Dice la palabra del Señor que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que nos ha entregado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Es interesante poder resumir estos tres aspectos que el espíritu que tú y yo tenemos ya está implementado en nuestra vida, mi hermano. Eso lo tenemos desde que Él nos ha creado allá en el cielo. De que nosotros somos seres de luz ya creados allá en el cielo, y luego venimos acá a la tierra a ser plasmados en físico. Entonces ya eso nosotros lo traemos inherente. Pero el problema es que muchas veces no lo reconocemos. Muchas veces preferimos estar atados ante las debilidades de este mundo, que son tantas, mi querido hermano, y preferimos estar en esas debilidades que verdaderamente buscar la presencia de nuestro Dios en nuestra vida. Por lo tanto, hoy esta palabra, mi hermano, viene a confrontarte en este momento y a decirte: tú sí puedes, porque tú tienes ese espíritu que Dios ha colocado, ese espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Vamos, que la templanza de nuestro Dios, uno de los frutos del Padre Celestial,
venga y se apodere de tu vida. Que la paz del Señor, que el amor del Señor, que la benignidad del Padre Celestial, que la justicia de nuestro Dios, que esa templanza del Padre Santo inunde tu vida. Que de esta forma, mi hermano, tú puedas reconocer que tú ya fallaste, pero que tienes una salida. Que tú estás pensando algo, estás maquinando algo, pero tú tienes una salida que Dios te está entregando en este preciso momento. Dios te dice: hey, no te olvides de la salida que yo te estoy entregando. Solamente que tus pensamientos no sean negativos, que tus pensamientos sean positivo. ¿Para qué? Para que de esta forma puedas atraer toda la energía del universo, mi hermano, hacia tu vida. O sea, toda la energía de Dios, que es la que transforma, que es la que edifica, que es la que consuela, mi hermano. Para que de esta forma tú puedas recibir todo lo que Dios quiere para tu vida. Es importante aclararte que es necesario ya no escuchar la voz del enemigo, ya no escuchar la voz de las tinieblas, sino solamente escuchar la voz de nuestro Dios. La voz del enemigo nos trae contienda, nos trae pelea, nos trae incertidumbre, nos trae desconfianza. Pero la voz del Señor nos trae amor, nos trae paz, nos trae consuelo, nos trae salida, nos trae aquello que en realidad necesitamos para poder sobrevivir en este mundo. Ahora quiero decirte, mi hermano, no estás solo. Las debilidades que tú tienes en este momento, dice la palabra, que ya mucho en tiempo atrás ya también la vivieron y estos pudieron superarla. Y si estos pudieron superarla, tú también puedes superar cualquier obstáculo en debilidades. Tranquilo, solamente busca la presencia de Dios. Lee su palabra, que es donde se encuentra la verdad, y dice la palabra, la escritura, que esta nos va a hacer libres. Ahora declaramos libertad en el nombre del Señor de toda atadura de que te tenga en este momento cautivo, que no puedas tener una libertad plena delante de la presencia del Señor. Hoy declaramos libertad para tu vida, para tu familia y para todo lo que te rodea, que en el nombre del Señor y ese espíritu que tú ya tienes y portas de la presencia de nuestro Padre Celestial, ese espíritu de amor, de poder y de dominio propio, te llene, te inunde y te pueda transformar para la voluntad de nuestro Padre Celestial. Que el reino de nuestro Dios se establezca en tu vida. Recuerda, tú vales mucho para Dios, tú vales mucho para Él. Eres un tesoro en sus manos. Dice la palabra que Él ha puesto un tesoro grande en vaso de barro, y tú eres ese vaso de barro. Por lo tanto, tú estás en las manos del alfarero, las manos de nuestro Padre Celestial. Solamente continúa, cree en nuestro Dios, sigue adelante, no temas, no desmayes, porque el Señor tu Dios irá contigo donde quiera que tú vayas. Si te ha gustado este video, compártelo por favor con muchos amigos. Sé que va a servir de mucha edificación, sé que va a ayudar a muchísimo. Hagamos que nuestra mente esté conectada con la mente de nuestro Dios, que nuestro sentir esté conectado con el sentir de nuestro Padre Celestial. ¿Para qué? Para que podamos discernir la voluntad de Dios en nuestra vida. Dale like a este video. Comenta por favor este video, qué te ha parecido, y algún tema que tú quieras que podamos hacer y que podamos hablarlo, lo podemos hacer también, para que de esta forma podamos ver de qué forma hacer todo lo necesario delante de la presencia de Dios para que tú seas edificado. Gloria al Señor. Vuelvo y te pido que puedas suscribirte a nuestro canal, comparte por favor, dale like y síguenos. Espera que vamos a seguir enviando más palabras de nuestro Dios a través de más videos. Que el Señor te bendiga. Este es tu pastor Manuel Tovar para Cielos Abiertos. Bendiciones.